Gracias, Nicolás, por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo. Estoy en Argentina, como dijo Nicolás, soy de Guatemala y muy interesante las charlas anteriores, así que muchas gracias por la invitación. Ahí estamos aprendiendo y pues mi aporte viene mucho desde la experimentación, de mi experimentación propia y la relación con las plantas. Soy bióloga, pero me salí un poco de la academia y me fui más por el lado de tratar con el cultivo de las plantas. Ahí es donde empieza mi trabajo y pasar por todo el proceso hasta ¿verdad? Llevarlo a nuestra mesa y disfrutar de estas bellezas, ¿verdad? Mi trabajo pues tiene un poco que ver con la alimentación, pero principalmente trabajo con clientes, con personas que están buscando el bienestar y un poco con lo que estaba diciendo Miguel, que estuvo muy lindo, que hablaba de los oximeles, de las tinturas, de los extractos, en vinagre, en alcohol, ¿verdad? Todos estos procesos, también las infusiones en miel, ahí es donde más trabajo y utilizar estas herramientas para poder trabajar nuestra salud. El enfoque es principalmente a utilizar la parte bioregional, utilizar las plantas y los alimentos, los fermentos, las levaduras, todo lo que está en nuestro alrededor. Entonces les voy a hablar un poquito de eso y por qué todo esto va a ser muy importante a la hora de relacionarlos, ¿verdad? La charla la titulé Nuestro macro y nuestro microbioma también, ¿verdad? Eh, entonces, para que vayamos entrando un poquito a esa relación. Principalmente hemos tenido esta relación, ¿verdad? Desde toda la vida. Es la cultura, ¿verdad? Que viene, la palabra cultura es todas las relaciones, todas las celebraciones incluso que hemos ido tomando como humanos y como grupos que somos, ¿verdad? Como seres comunitarios. Principalmente esto viene de la cultura, que la palabra es la misma que se usa para el cultivo, ¿verdad? El cultivar bacterias, cultivar levaduras o cultivar nuestras plantas que básicamente nos están ayudando a alimentarnos. Y esto ha sido lo que ha permitido el éxito de los humanos en el mundo, ¿verdad? Sin esto, sin esta relación constante con los astros, con las estaciones, no sería posible nuestra existencia, ¿verdad? Hay muchas teorías y muchos supuestos que hemos ido creando de cómo se dio esta relación y pues la relación se volvió muy básica, ¿verdad? En algún momento fuimos, más que ser cazadores, éramos carroñeros. O sea, nosotros íbamos después de los animales que cazaban y empezábamos a generar nuestras herramientas. Las primeras herramientas que se usaron fue para romper los huesos y de los huesos poder alimentarnos y así fue como nos empezamos a volver más fuertes. De esta manera también éramos recolectores y estábamos, ¿verdad?, colectando todo lo que estaba en nuestro alrededor y teníamos que encontrar formas de cómo preservarlos para otras épocas, ya que éramos migratorios también, porque no teníamos la disposición constante en todo, ¿verdad? De todo el año de poder tener estos nutrientes disponibles. Y así es como empezamos a realizar el proceso de agricultura, de cultivar nuestros alimentos y de poder empezar a tener esta relación que ha sido tan importante por tantos años de la humanidad y que poco a poco pues nos hemos ido alejando de eso, nos hemos ido olvidando. Y una anécdota, me gusta mucho contar anécdotas e historias. Le preguntaban a los niños ahora de dónde viene la comida y decían del supermercado. Entonces nos empezamos a cuestionar, ok, bueno, hay algo muy importante que está pasando que tenemos que notar, que es la desconexión con nuestros procesos, con nuestra alimentación y con el entender de dónde viene. Mucho de lo que pasó en América, ¿verdad? Que es el contexto que yo tengo, me gustó mucho escuchar la historia de Miguel,
desde la perspectiva eurocéntrica, ¿verdad? En América, pues muchos de esos fermentos, en Asia también, ¿verdad? Se han ido desarrollando por muchas generaciones. Uno de los más importantes que tenemos en América y específicamente en Guatemala por la cultura maya fue el cacao. Y nos preguntamos cómo llegamos a entender que de todas las semillas que habían en el bosque, es el cacao el que teníamos que fermentar, luego secar, tostar, moler y crear esta bebida deliciosa por la cual los mayas daban todo por sentir la espuma. Lo más importante del cacao era esa espuma que se generaba y que nos genera tanta satisfacción, ¿verdad? Entonces, entendemos que en la llegada de los colonizadores a América, una de las estrategias más importantes para ellos desconectar a las culturas indígenas fue robar y, ¿verdad?, cortar básicamente esa conexión con la tierra y desconectarnos de nuestros fermentos, de la chicha, de los chucruts, de todas las cosas que estábamos haciendo aquí y básicamente intercambiando las plantas de un lado a otro. Sabemos que América es uno de los mayores productores de café y el café pues viene del Medio Oriente, ¿verdad? Y uno de los mayores productores del cacao pues es África, ¿verdad? Y Madagascar. Entonces hacemos estos intercambios, el banano pues claramente no es de América, pero sí somos de los mayores productores y empezamos a desarraigarnos de esa conexión con el todo, ¿verdad? Y pues el mayor rezo que teníamos como humanidad era el de la semilla. El poder tomar estas semillas que venían de nuestros ancestros que habían seleccionado por muchas generaciones, la sembrábamos en la tierra y la veíamos crecer. Y de ahí rezábamos a los dioses, al dios de la lluvia, al dios del sol, a todos los dioses que protegían y que cuidaban esta semilla. Luego venía la celebración tan importante de la cosecha. Cosechábamos y empezábamos, ¿verdad? Bueno, digo cosechábamos, pero mucha gente todavía está haciendo esto en estos países, ¿verdad? A pesar de que se nos trató de desconectar de esto, ¿verdad? En Guatemala tenemos muchísimas semillas criollas nativas que han sido seleccionadas por muchos años. Asia también es uno de los que más ha seleccionado, pero América, específicamente el Centro y Suramérica, ¿verdad? Liderados por la cultura maya y la cultura inca, que han mantenido esta relación. Antiguamente, nuestras ancestras y ancestros nos pasaban la cuchara de madera, ¿verdad? Y esa cuchara con la que usábamos para revolver los fermentos estaba inoculada con las levaduras y las bacterias que necesitábamos para poder preparar estas semillas. En el caso del maíz, que ha sido una de las plantas más importantes para nuestra cultura, ¿verdad? La cuchara se utilizó para inocular y producir este maravilloso fermento que ahora conocemos como chicha, que pues, ¿verdad? Los fermentos de granos se les conocen como cervezas tradicionalmente. Ahora, por legalidades y eso, los alemanes dijeron, no, cerveza es solo este grano específico. Pero en realidad todos los fermentos que venían de estos granos son cervezas. Y entonces la chicha podemos ahora llamarla la cerveza de maíz, ¿verdad? Y tiene un sabor muy similar. Hay varias compañeras y compañeros que están trabajando en estos proyectos para poder traer de regreso a Centroamérica nuestros granos ancestrales, ¿verdad? Y entonces, como les iba contando, ese fue el proceso, desarraigarnos de esta semilla, pero cosechábamos, fermentábamos y luego se hacían las celebraciones, ¿verdad? Las fiestas en donde teníamos estados donde nos embriagábamos, donde probábamos estas deliciosas burbujas, estos fermentos tan maravillosos que nos han traído, ¿verdad? Tanta felicidad y que nos recuerdan del proceso de celebración que siempre han sido parte de nuestra cultura. Y es por esto que las sodas y muchos de estos fermentos pues nos causan cierta nostalgia, ¿verdad? Queremos regresar a sentir estos sabores de los fermentos y de las burbujas y pues es muy fácil que
que esto se globalice y que todos estemos buscando este tipo de bebidas y pues que al desarraigarnos de nuestra cultura, de nuestras semillas, de todo esto, ¿verdad? Pues es muy fácil que podamos agarrar otras cosas porque todavía tenemos esa nostalgia y ese deseo de conectar con la naturaleza. Y ahora pues vemos un movimiento espectacular en el mundo y ya de la mano con la ciencia, en donde estamos llegando a regresar a estas tradiciones, a estos sabores. ¿Y por qué es importante que utilicemos las plantas de nuestra región? ¿Verdad? Es una buenísima pregunta que yo me hago y digo, bueno, puede ser que, ¿verdad? Que sí, bueno, tenemos que trabajar con lo que está cerca, queremos que los ingredientes sean frescos, esto es una parte, pero también sabemos que en nuestro ambiente, ¿verdad? El macrobioma, todo lo que está alrededor nuestro, están las bacterias, las levaduras, varios exponentes pues nos han contado de diferentes organismos, amigos que nos han ayudado y nos acompañan en estos procesos de fermentación y estos lo que están haciendo es adaptarse constantemente a los cambios que hay en nuestro ambiente. Entonces, si nosotros nos enfermamos, por ejemplo, estas bacterias ya se reprodujeron, ya cambiaron, viene el invierno, por ejemplo, ahora aquí en el hemisferio sur, en el hemisferio al revés, perdón, en el hemisferio norte viene el invierno, entonces empezamos a sentir cambios de clima, empezamos a sentir que se seca un poco, pero entonces en este momento es muy importante que empecemos a tomar este tipo de fermentos y no es cualquier fermento, sino como algunos mencionaron, ¿verdad? Que hagamos los fermentos que están en nuestro ambiente, porque estas levaduras ya tienen las estrategias de adaptación para el ambiente. Digamos, un humano, ¿verdad? Puede tardar hasta de entre 20, digamos, hasta 40 años en crear otro humano y pasar los genes que se adaptan al ambiente en el que estamos. Pero en realidad las bacterias cada semana están reproduciéndose y están creando códigos que están alineados con los cambios que estamos viviendo. O sea, ellos se adaptan, digamos, a las infecciones, a muchas cosas que están en nuestro ambiente que pueden ser, ¿verdad? Que pueden causar estrés en nuestro cuerpo, ya sea enfermedades o que pueden crear cierta disconfort o cierta molestia en nuestro cuerpo porque no estamos pudiendo adaptarnos a los cambios que estamos teniendo, ¿verdad? Los humanos pues somos cada vez más cómodos y con la época que estamos ahora de creer que todo sea conveniente, la refrigeración, ¿verdad? Perdimos muchos de estos procesos y mucho de este valor, ¿verdad? Que nos trae el estar en constante contacto con nuestro ambiente. Y por eso, pues también es muy importante que utilicemos productos orgánicos que más bien fomentan la salud de las bacterias y las levaduras que están en el ambiente y que no tengan fungicidas, que no tengan bactericidas, que no tengan herbicidas también. Ahora, además de esto, las plantas que conviven con nuestras plantas, ¿verdad? O sea, en sistemas, digamos, en nuestros huertos familiares, en nuestros jardines o en nuestros balcones, donde podemos sembrar nuestros alimentos también en macetas, vemos que ellas están también ayudándose entre sí. Si dejamos una maceta en el balcón y no le sembramos nada, solo ponemos el ambiente, van a llegar muchos organismos a vivir, ¿verdad? Vemos muchas de las flores nativas, no importa que estemos en los niveles más altos, las semillas siempre llegan, ¿verdad? Las llevan los pájaros, las lleva el viento, y pues los pájaros, el viento, los insectos, ellos son los que más levaduras tienen, porque están besando, comiendo los frutos, besando las flores, moviendo todos estos organismos de un lado a otro. Entonces podemos ¿verdad? Ver que nuestras plantas siempre van a estar ahí aliadas a estos procesos. Y bueno, van a llegar muchos de lo que conocemos como montes o hierbas o malas hierbas,
que a mí me parece un término un poquito fuerte, porque ninguna hierba es mala, simplemente está cumpliendo un rol en el ecosistema. Incluso las vemos en las ciudades que vienen con una fuerza, vemos los dientes de león, vemos diferentes flores, ¿verdad? Que rompen el pavimento y van con sus raíces, incluso rompiendo el cemento hasta llegar a las capas subterráneas. Muchos de ellos están yendo hacia abajo para poder estar en contacto con las rocas específicamente, y de ahí es donde vienen los minerales, ¿verdad? Las sales, que son tan importantes para nuestro funcionamiento, ¿verdad? Los minerales que nos ayudan a poder, ¿verdad? Tener movimiento, todos nuestros procesos de movimiento, nuestros músculos están, ¿verdad? Necesitan de estos minerales, así como también el proceso nervioso, ¿verdad? Todo el impulso nervioso está modulado por una bomba de calcio y potasio que constantemente está haciendo un intercambio de líquidos, y para eso es muy importante que tengamos estos minerales. Lo que está pasando con la industria de los monocultivos es que matamos a todas estas hierbas, y todas estas hierbas están trayendo nutrientes que son muy importantes para las otras plantas que están ahí. Y entonces nuestros alimentos se vuelven muy bajos en minerales porque los fertilizantes no están proveyendo lo que necesita la planta totalmente, y mucho de eso se está lavando al suelo. Entonces vemos que nuestras plantas van a ser beneficiadas por estas hierbas que tienen a la vez, muchas de ellas, ciertas bacterias en sus raíces que forman nódulos, ¿verdad? Que van a ser lo que conocemos como fijadores de nitrógeno o acumuladores de ciertos nutrientes. Por ejemplo, las plantas de la familia Fabaceae, que son las leguminosas, los frijoles, las mimosas, muchas de estas plantas tienen una relación que fue lo que permitió la existencia de la vida en la Tierra, porque el nitrógeno viene del aire, ¿verdad? El nitrógeno es es lo que más tenemos en el aire. Y este nitrógeno pues cae en forma de los rayos cuando tenemos tormentas eléctricas y se infiltra en la tierra. Y estas bacterias son las que son encargadas de procesar este nitrógeno para hacerlo disponible, y luego las plantas lo van a acumular, pero existen ciertas plantas que acumulan más, pero necesitan de estas otras aliadas que también se han encontrado, algunas de la familia de las gramas, de los pastos, ¿verdad? Y también de los papiros, que tienen nódulos, que tienen bacterias que nos van a ayudar a acumular estos nutrientes para poder hacerlos disponibles para las otras plantas. Y luego estas otras plantas, que van a ser acumuladoras de los nutrientes, nos van a ayudar a poder hacerlo disponible a todo lo que está alrededor. Entonces imaginemos que esto ha sido una parte muy importante en el ciclo de la vida para poder llevar el nitrógeno a nosotros. Y el nitrógeno pues es la base de los aminoácidos y de todas las estructuras que existen en la Tierra, ¿verdad? Todo está hecho de ADN, y esto, ¿verdad? Necesita el nitrógeno como molécula inicial, y es una, si no le ponemos atención, ¿verdad? Es una que puede estar en deficiencia y que no permite que nuestros cultivos crezcan. A la vez, sabemos que estos procesos, ¿verdad?, son mucho más complejos de lo que yo les puedo explicar o de lo que podemos ver. Sabemos que en la naturaleza hay muchísimas interacciones, hay muchísimos organismos que están trabajando para poder hacer todo en un balance maravilloso. Entonces, ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Yo lo que me encanta hacer es colectar diferentes levaduras y bacterias del ambiente, y entonces para esto podemos ir comunicándonos con las plantas, ¿verdad? Hay una historia entre la ciencia y las culturas ancestrales, porque los científicos se decidieron a buscar cuál era el ancestro de la ayahuasca, ¿verdad? ¿Cuál era específicamente la especie
de la planta que se utilizaba para hacer la ayahuasca. Y dicen, los científicos van, hacen sus pruebas, sacan todas las muestras y no logran decir cuál es la planta específica que ellos utilizaban. Y regresan con las culturas y les dicen, pero ya, bueno, díganos, ¿cuál de todas estas es la que están utilizando en esta receta? Y les dicen los indígenas, se ríen y dicen, pero ustedes no las escuchan cantar, dice. Entonces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo es que llegamos a esta relación? ¿Cómo llegamos a escuchar a las plantas? ¿Cómo llegamos a comunicar? ¿Y cómo perdimos esta comunicación? Entonces, mucho de lo que yo recomiendo es ir al jardín, ¿verdad? Este es uno de los procesos más maravillosos, poder estar en contacto con nuestras plantas, con nuestros aliados, caminar en las zonas donde estamos y observar, tomar mucho tiempo para observar, para estar en contacto. Y pues ya vimos que estos son procesos que nos traen mucha felicidad, nos recuerdan quiénes somos cuando estamos en contacto con la naturaleza. Constantemente nos están ayudando a estar en nosotros mismos, a reconectarnos con nosotros mismos. Y entonces podemos ir al jardín primero, escuchar, observar qué es lo que hay en nuestro ambiente, qué es lo que hay disponible y de la misma forma sembrar lo que nosotros queremos comer, ¿verdad? No sembrar lo que está de moda, no sembrar lo que me dijeron por ahí, lo que me regalaron, sino intencionalmente decir, bueno, yo como lechuga, yo como me gusta hacer chucrut, entonces voy a sembrar tantos repollos y de esta manera nuestra energía se vuelve muchísimo más eficiente. Y luego vamos a colectar las levaduras en el campo, ya sea el bosque o en el jardín. Y de esta forma podemos ir tomando las flores, ¿verdad? Los florales de Bach, que también son una maravilla de la medicina que nos ayuda a trabajar traumas, nos ayuda a trabajar nuestros problemas emocionales y nos ayuda a calmarnos. Se hacen de esta forma también, solo que agarramos las flores sin tocarlas con palitos de madera y las ponemos en agua y las ponemos al sol por un día, luego filtramos esta agua y con brandy lo vamos a poner en un frasquito y eso lo tomamos todos los días. Este es un proceso bastante sencillo y que ahora pues es una industria muy grande dentro de las esencias florales que también ahora se están trabajando con los hongos. Entonces vamos a colectar estas flores de la misma manera, tratar de interactuar con ellos lo menos que podamos y las vamos a poner a cultivar en un ambiente líquido. O tomamos un poco de agua, podemos tomar miel, que la miel también tiene su propio cultivo, ¿verdad? Incluso la miel podemos fermentarla por sí sola, pero si le agregamos algunas flores vamos a tener diferentes sabores. Y así empieza el proceso de experimentación. Las flores pues van a cambiar su sabor en diferentes temporadas del año. Bueno, las hojas también, ¿verdad? Tienen levaduras y tienen muchos de estos fermentos a la hora de que podemos trabajar con bebidas, ¿verdad? Los frutos también tienen muchísimas levaduras y todos nos van a dar una paleta de sabores muy diferentes, como les digo, dependiendo la época y también dependiendo de las constelaciones que estén en ese momento, así como podemos saber que el clima totalmente influye para saber, para el balance de lo que hay en la naturaleza. Ahora con los vegetales fermentados y la lactofermentación, también vamos a tener diferentes bacterias y diferentes sabores. Pues no sé si muchos de ustedes han incursionado ya con las fermentaciones básicas, pero poder elaborar un chucrut no siempre tiene el mismo sabor. Y depende de la persona que lo haga también, porque nosotros tenemos un bioma, ¿verdad? Nuestro microbioma, que principalmente el 95% de las bacterias están en nuestra digestión, pero muchas de ellas están en el pelo, ¿verdad? Tenemos muchas en la nariz, en todas nuestras membranas mucosas, los ojos, las axilas, pues claro, tenemos un microbioma bastante
interesante que podemos cultivar si lo permitimos, pero nuestra piel en general, ¿verdad? Es una de las primeras barreras de nuestro sistema inmune. Y no es solo la piel que es dura, sino que son las bacterias que ahí viven. Estas bacterias, cuando son expuestas al sol, pues, ¿qué es lo que hacen? Producen vitamina D. De esta forma, cuando nos asoleamos, a veces podemos oler que hay cierto aroma que viene de la fermentación de estas bacterias que existen en nuestra piel. Y cuando tomamos sol, es importante que no nos bañemos inmediatamente, sino esta capita, que puede ser hasta un poquito aceitosa, sobarla en nuestra piel para reabsorberla. Así es como recibimos la vitamina D. Entonces, imagínense qué importante es el cuidado de nuestra piel y nuestro pelo, de no tratarla con químicos muy fuertes que puedan alterar esto y que eventualmente puedan estar causando enfermedades o puedan causar desbalances como caspa o infecciones en la piel también. Y bueno, yendo hacia adentro, ¿verdad? Empieza con las enzimas de la boca, la amilasa, empieza el proceso de digestión. Bueno, antes de eso empieza con el aroma y con la vista, ¿verdad? Por ahí empieza el proceso de digestión. Cuando olemos algo, ahí mandamos la señal al cerebro y empezamos a salivar, ¿verdad? Nos pasa a todos cuando olemos que sale pan del horno o algo muy rico, nos acercamos y olemos. Les recomiendo cuando vayan a comer que cierren los ojos para poder incrementar este proceso y poder recibir más de estos aromas, porque vamos mandando las señales al cerebro de decir, prepárate para comer. Y esto va directamente a nuestra digestión, que en nuestro sistema digestivo tenemos más terminales nerviosas que inmune. Y entonces vamos a ir primero masticando. El proceso de masticar pues es romper un poco las células que estamos consumiendo, y con las enzimas digestivas que tenemos en la boca empezamos la digestión. Ahora, cuando hacemos los fermentos, este es el proceso que queremos imitar. Queremos que nuestros alimentos sean digeridos externamente. Hay muchos de nuestros alimentos que si no los predigerimos son un poco más difíciles de consumir, como por ejemplo en la industria de los alimentos sabemos que la soya es algo que se beneficia y pues que cambia muchísimo y que nos trae una paleta de sabores espectacular. A la vez también dentro de la familia de las brásicas, muchos de ellos, como las brásicas es los coles, el repollo, el coliflor, el brócoli, todos estos sabemos que si los consumimos crudos pueden causar gases, y es porque estamos consumiéndolos sin fermentar, no estamos permitiendo el proceso de la predigestión y puede causar inflamación porque nos volvemos nosotros una fermentadora que va a crear mucho gas. Entonces lo que hacemos, en cambio, es hacer una predigestión externa. Esto es muy parecido a lo que hacen las arañas. Las arañas, cuando cae un insecto en la tela, la envuelven y ellos tienen una pajilla, ¿verdad? Como un tubito por donde absorben sus nutrientes y no tienen dientes. Las arañas no mastican, entonces envuelven en la tela y van a inyectar las enzimas y las bacterias que van a predigerir estos alimentos. Y luego van a llegar con este tubito y van a básicamente succionar ya todos los nutrientes que están predigeridos. Entonces, si nosotros comemos, por ejemplo, una ensalada de repollo crudo, puede ser que nos cause un poco de malestar, pero si lo hervimos o incluso si hacemos un proceso de lactofermentación, como lo es el chucrut o lo es el kimchi, ¿verdad? O el sauerkraut, diferentes recetas, todas con ingredientes muy parecidos y con el mismo proceso, vamos a predigerir nuestros alimentos antes de poder recibirlos. ¿Esto qué nos permite? Nos permite
liberar los nutrientes dentro de nuestros alimentos para nosotros poder absorber mejor. Si no estamos haciendo este proceso, pues mucho de ello se va a fermentar y cuando llegamos al final de nuestros intestinos, pues básicamente vamos a evacuar muchos de estos nutrientes que no estamos digiriendo. Y bueno, esto se va generalmente a fosas sépticas y ahí completamente nos terminamos de desconectar del ciclo, cuando en realidad nuestros desechos también tienen muchos nutrientes y deberíamos de regresarlos al sistema. Pero regresando un poco a la fermentación, que bueno, nosotros somos máquinas fermentadoras básicamente, vamos a facilitar estos procesos, por eso es que vamos a tener una, ¿verdad? Los sabores se vuelven más complejos y sí, estamos liberando muchos de estos nutrientes. Ahora tenemos otro proceso en Centroamérica que es muy importante, que es el proceso de nixtamalización, que utilizamos cal, ¿verdad? Y se usa también para digerir otros alimentos. Este no es necesariamente un proceso de fermentación, pero también es un proceso de digestión externa. Y de esta manera vamos a liberar específicamente el calcio en las harinas. De la misma manera, con la masa madre, que me fascina, ¿verdad? Vamos a trabajar el trigo, inoculamos no solo las levaduras, sino también las bacterias que están en nuestro ambiente. Por eso les recomiendo, si quieren comenzar a trabajar con eso y no lo han hecho, pueden empezar colocando 2 cucharadas de harina y 2 cucharadas de agua tibia, preferiblemente en un frasco, y a los 3 días, generalmente, en el trópico, pues en la playa, hasta en un día empezamos a observar la actividad. Si el lugar es más caliente, pues vamos a tener un poco más de actividad más rápido, en algunos casos 3 días hasta una semana, siempre mezclando el frasco, dándole un poco de oxígeno para que este proceso se acelere y vamos a cultivar nuestras propias bacterias y levaduras del ambiente. Entonces, estas bacterias y levaduras luego las vamos a inocular a nuestro pan y por eso es que la masa madre necesitamos fermentarla por lo menos 12 horas, ¿verdad? Necesitamos dejar un periodo de reposo para poder liberar, ¿verdad? Partir las moléculas del gluten, que son azúcares muy complejas y que no podemos digerir de otra manera, para romper estas moléculas y liberar los minerales que existen en estos granos. Esto ha sido uno de los grandes problemas de salud, no solo porque vamos creando intolerancias, pero también porque los granos tienen mucho calcio. Imagínense que el calcio no lo estamos recibiendo en nuestro alimento y entonces empezamos a crear harinas fortificadas, lo cual es terrible porque en realidad no están disponibles muchas de estos nutrientes y minerales para nosotros poder absorberlos, sino se quedan, ¿verdad? Ahí y posiblemente nos causa un poco de inflamación, ¿verdad? Algunos puede ser que un poco de estreñimiento y finalmente creamos huesos porosos porque no estamos recibiendo el calcio de nuestros alimentos. Entonces, bueno, ahí los dejo. Creo que ya es el tiempo, Nicolás. ¿Sí? Podría seguir hablando mucho tiempo de esto. Es un tema que me fascina y voy a dar un espacio para preguntas.